¿Ya se puso? ¿En el escritorio lo pusiste? Pregúntale a Mónica. Mónica. Ahí está Julio, ¿no? ¿O que no está? Ahí viene. Ahí viene Julio. Es que no le puede, no se puede. ¿Allá? Ah, bueno, ya. Perdón. ¿Y ahora eso cómo lo manda el escritorio? Pues guardar o qué. ¿Guardar cómo? Es que vamos a necesitar que nos estén apoyando aquí para guardar todo esto. ¿Ya? Para guardar los estos en el PowerPoint. ¿Sí? ¿Tú hasta qué horas vas a estar aquí, Carlos? ¿Ya está? ¿Todo el día? Ok, perfecto. Tú abres y ya después yo abro eso. Eugenio, aquí está esto que es tuyo. Estancias y toda la cosa. Sí. Entonces yo explico un poco de lo del seminario, o tú, mejor tú. Que soy la explicación y... Pues nada más que es un proyecto que se creó hace 2 años. Ay, no, tú mejor tú. ¿Sí? Y después si quieres a lo mejor yo doy unas palabras y ya, sobre el programa. No, no, allá abajo, nada más. Al revés. Ya está. Bueno. ¿Ya? ¿No? ¿Soy yo? Pues que tenemos 15 minutos y eso, ¿no? 15 minutos. No sé lo que tú digas, pero... ¿Cuánto no? 20. No, 20 o de 20 a 25. 20 y bueno, pases la tarjeta. Ah, pero hay preguntas también. Ahora sí ya se oye. Bueno. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Les damos la bienvenida a nombre de la doctora Girón, también de la maestra Patricia Rodríguez y del mío propio Eugenia Correa. Veo muchas caras conocidas. Ya este seminario se ha convertido pues en una institución para el debate de los temas contemporáneos en economía financiera, tanto teóricos como analíticos. Y pues ustedes saben que este proyecto de investigación tiene su segundo año. Este es el número 16 del seminario. Y desde que proyectamos esta nueva etapa de 3 años de trabajo, la proyectamos justamente pensando en la necesidad de hacer un análisis profundo de las tendencias post-crisis en los mercados financieros, el tipo de soluciones que los mercados financieros puedan estar construyendo o salidas que puedan estar construyendo a la crisis financiera que empezó en el 2007. Entonces, pues así se proyectó esta fase del trabajo de estos próximos 3 años y especialmente, bueno, ya no es posible pensar en que la crisis financiera 2007 tiene una resolución solamente, vamos a decir, interna al país de origen o al país donde estalla, sino que en realidad los mercados financieros tan globalizados pues están en un proceso en el que la construcción o la reconstrucción financiera post-crisis no puede ser ceñida pues a un espacio territorial o nacional, y esa es la contradicción quizás fundamental que hoy se enfrenta, el hecho de que esa crisis financiera es mucho más global y las fórmulas de reacción y de soporte que la crisis que el mundo había creado pues eran básicamente nacionales. Entonces, frente a eso pues fue que construimos este proyecto de investigación pensando en que en este momento justamente de esa reestructuración estábamos pasando ya a una reorganización del sistema financiero, de los mercados financieros, a partir de una profundización, por supuesto, de la competencia financiera, y esa profundización de la competencia nos estaba llevando a esa rearticulación global que ya no puede ignorar, por supuesto, a Asia, y no puede ignorar a muchas otras regiones del mundo.
Entonces, bueno, a partir de eso les doy pues la bienvenida a este seminario. Seguramente la doctora Girón les dedicará unos 2 minutos, unas palabras, para luego ya pasar a lo que sería mi exposición y ponencia. Sí, muchas gracias, doctora Correa. Bueno, es un gusto estar aquí, bienvenidos. Efectivamente, son caras que a lo largo, muchas de ellas, no todas, ¿verdad?, pero a lo largo de más de casi 25 años de estar trabajando los proyectos de investigación en la modalidad de PAPIT, hemos conformado una red en asuntos financieros, pues no solamente en México, tanto con la Universidad de Anáhuac, la Universidad Autónoma Metropolitana, sino también, también nos hemos relacionado con la Secretaría de Hacienda, con Banco de México, y también, académicos prominentes de América Latina, y esta red creció incluso cuando se formó la red Euro-Latinoamericana Celso Furtado a finales de los 90. Entonces, el hecho de que los frutos, toda esta serie de trabajos que se fueron presentando en diferentes eventos y que de alguna manera orilló al conjunto de académicos en formar el Seminario de Economía Fiscal y Financiera, bueno, pues ya en este momento es el año 16, cada año decimos que hasta ahí, ¿verdad? Pero seguimos, pero yo creo que sí en algún momento pues ya vendrán nuevas caras, nuestros alumnos, quizás más jóvenes, pues que le pongan ímpetu a este seminario, porque efectivamente no es fácil entender lo que vienen a ser los circuitos financieros, y lamentablemente muchos estudios, sobre todo cuando estamos percibiendo estos fenómenos de crisis recurrentes, pues más bien se estudian a partir de las redes comerciales, pero nunca a partir del eje de una economía monetaria de la producción, que es principalmente los circuitos financieros. Entonces, pues bienvenidos a este seminario. Nos da mucho gusto tener 2 ponentes magistrales, Juan José Ramírez Bonilla del Colegio de México, que va a tratar la reorganización de Asia, y por el otro lado Pepe Denis, que va a tratar también la organización, pero más en el ambiente de lo que sería el Atlántico y Europa. Entonces, yo creo que estas 2 ponencias nos van a servir mucho para continuar profundizando sobre los circuitos financieros, y como lo dijo la doctora Correa, no podemos seguir estudiando la crisis únicamente desde lo que fue Lehman Brothers, sino que también esto tiene otras aristas que son importantes y que nos están dando grandes lecciones, e incluso también creando fisuras, no solamente dentro de la teoría, bueno, la teoría neoclásica ni siquiera tenemos por qué nombrarla, sino dentro de la propia teoría heterodoxa. Entonces, pues bienvenidos, y le doy la palabra a la doctora María Luisa González Marín, que nos da mucho gusto que en esta ocasión sea la moderadora de esta mesa. Gracias, Marisa. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la doctora Eugenia Correa. Ella es doctora en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es profesora e investigadora en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro de la Red Euro-Latinoamericana de Estudios sobre el Desarrollo Económico, Celso Furtado. Recibió el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Económico-Administrativas y el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog en 1991 y 1995, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas. Sus contribuciones académicas se han desarrollado en los temas de mercados financieros, desregulación financiera y crisis bancaria en numerosos artículos de libros y revistas especializadas. El nombre de la ponencia de Eugenia es Caminos a la expansión crediticia
con contracción económica. Así es que. Por favor, me tomas el tiempo. Sí, bueno, la ponencia que yo preparé para hoy pues no estaba muy pensada que fuera la primera ponencia del programa y ya ni siquiera sé por qué me tocó, van a decir que yo soy responsable del programa, pero ni siquiera sé por qué me tocó el primer lugar, pero bueno, vamos a avanzar en esta ponencia. La idea es justamente mirar este comportamiento del crédito post-crisis que puede estar sucediendo en los mercados financieros, que como ustedes bien saben, los activos financieros, vamos a decir, en condiciones regulares, no quiero decir normales, pero en condiciones regulares tienen que estarse expandiendo porque es parte de la valorización, vamos a llamarlo de esa manera, aunque no es la palabra más correcta, de los propios activos financieros. O sea, los activos financieros por sí mismos tienen que seguir creciendo, porque si no, al decrecer significa pérdidas monumentales para los mercados y todos los tenedores o los acreedores o los tenedores de deuda. Entonces, esa expansión de los activos financieros no es fácil que se lleve a cabo en condiciones de contracción económica. No es es posible, pero no es sencillo, y es bastante difícil de explicar en las condiciones de los últimos años, porque si el Producto Interno Bruto mundial está creciendo en el 2.5% globalmente hablando, y eso considerando Asia y todo esto, ¿por qué es posible que la fortuna, vamos a decir, de los que se maneja en los mercados financieros por los inversionistas institucionales, las grandes fortunas que se manejan ahí, pues pueden estar creciendo al 7, al 8 o hasta el 10% en los últimos años? Entonces, ese contraste pues entre el crecimiento de los activos financieros y el crecimiento económico propiamente tal necesita una explicación que no tiene que ser necesariamente global, aunque también tendría que ser global, pero tiene que también recurrir a las especificidades de los propios mercados y de los propios países o territorios en los que esa expansión se realiza. Entonces, vamos a ver algunas de las ideas, hipótesis que manejamos en este trabajo respecto de cómo se da ese proceso de expansión crediticia a pesar, ¿no?, o precisamente acompañando a la contracción económica. En primer lugar, hay que tener preguntas que hacernos, ¿no? ¿Cuáles son las grandes tendencias en los mercados financieros después de la crisis? Y cuando hablamos de post-crisis, ya ahí ya estamos calificando la situación, que realmente hubo una salida a la crisis. ¿Seguimos en crisis? O sea, todavía hay preguntas ahí que no están completamente definidas ni por nosotros ni por la literatura existente hasta el momento sobre la crisis financiera 2007. ¿Realmente se construyó una salida? ¿Realmente se construyeron salidas parciales en algunas regiones o países o para algún tipo de instrumentos o de mercados o de entidades financieras y otras continúan sumergidas en una profunda crisis? O sea, se construyó una crisis que puede ser, se construyó una salida que puede ser viable, digamos, para la economía norteamericana, pero la economía europea sigue teniendo todos los visos de una crisis financiera. Son todas esas preguntas que la literatura ha dedicado muchas páginas y todavía no estamos muy de acuerdo qué está pasando. Podemos encontrar una reestructuración del modelo financiero que llevó a la crisis, alcanzó sus límites con la crisis de 2007 ese modelo financiero, o hay la construcción de un nuevo modelo, o la poscrisis está profundizando el viejo modelo y por lo tanto podemos esperar básicamente una crisis muy pronto. Todas esas siguen siendo pues esas preguntas que nos tenemos que hacer cuando queremos mirar ese periodo que por comodidad le llamamos postcrisis, pero es ese gran periodo que se extiende por lo menos del 2008, 2009 hasta nuestros días. Luego, bueno, como ven, hay varias
hay varias respuestas que se han dado a estas preguntas. Una de las que nosotros estamos tratando de leer es justamente el tema de la profundización de la competencia entre los mismas grandes entidades financieras y conglomerados, que está quebrando a segmentos de los mercados financieros, quebrando a partes de las entidades financieras y dejando a flote algunas otras entidades financieras, con lo cual habría una recuperación, vamos a decir, bastante desigual de la rentabilidad en los mercados financieros. Y por otro lado, sobre todo en los últimos años, a partir de la quiebra de la burbuja de las materias primas y de los acelerados cambios en los tipos de cambio, podríamos decir que se están empezando a construir un proceso de segmentación y proteccionismo financiero en diferentes regiones o mercados, que no necesariamente incluye a los países como tales, pero sí posiblemente territorios. Pero esa es la discusión que tenemos. Me acuerdo en el 2012 tuvimos una discusión bien interesante en la Eastern Economic Association, justamente sobre el tema de la regulación financiera post-crisis, y si esa regulación nos estaba llevando a la profundización de la interconexión de los mercados financieros y, por lo tanto, a los desafíos de la construcción de sistemas de pagos que puedan dar respuesta a esta profunda interconexión. Porque acuérdense ustedes, cuando quiebra Lehman Brothers, que no era una entidad financiera tan importante, vamos a decir, como Goldman Sachs, de todas formas quiebran 2.500 diferentes filiales por todo el mundo, todas interconectadas con muchas otras actividades económicas en cada uno de los países donde se desarrollaban sus actividades. Hay una interconexión muy importante, pues, de propiedad, de control de propiedad y de rentabilidad en los mercados financieros, que no es fácil, por lo tanto, pensar en su segmentación para que los sistemas de pagos puedan enfrentar los procesos de quiebra de algunos de los segmentos del propio mercado y de las entidades financieras. Entonces, la discusión que tuvimos en la Eastern en esa ocasión, me acuerdo muy bien, era si estábamos esperando la construcción de sistemas de pagos ya mucho más regionales y segmentados, o si la interconexión que se había alcanzado en los mercados financieros hasta ese momento hacía inviable regresar a cierto proteccionismo o regionalización de los propios mercados. Si les estoy hablando en chino, pues ahí luego me dicen y les mando algo de bibliografía. pero esa es una discusión que tenemos enfrente, que estamos construyendo, y gran parte del desafío del análisis de hoy en este seminario es justamente construir una respuesta no sobre la base de una generalización, sino de ir viendo justamente cómo se han comportado, vamos a decir, los mercados financieros en este periodo llamado de post-crisis, aunque no necesariamente es post-crisis, en las diferentes regiones. Y por eso todo este esfuerzo por ver China, Japón, India, por supuesto Europa, América Latina, los Estados Unidos, etcétera, con sus especificidades, a ver cómo podemos encontrar si realmente hay tendencias a la profundización de la interconexión o segmentación y proteccionismo, o las dos, y de qué manera se comportan, ¿no? Porque tampoco son tan excluyentes. Pues uno de las características que sí podemos observar en este llamado periodo post-crisis es justamente la profundización del modelo de negocios que llevó a la crisis. O sea, no se ha abandonado del todo ese modelo de negocios que llevó a la crisis. Y parte de lo que yo les voy a hablar ahora es cómo es que se profundizó ese modelo, en qué segmentos, en qué partes se profundizó. Bueno,
Es importante, bueno, aquí planteo rápidamente para que no se nos olviden algunas de las características importantes de la crisis financiera, para que no se nos olviden. En primer lugar, que no se trata solamente de una crisis financiera, sino que se trató pues de una crisis económica global con expresiones regionales, locales de diferente tipo. En segundo lugar, lo que dijimos desde el principio, desde 2007, se trata de una crisis que va a tener sucesivos episodios que vamos a decir que se van a agudizar con la quiebra de entidades financieras, de entidades no financieras, de países, de regiones, en fin, de monedas. Es una crisis por episodios, así como telenovela. Por lo tanto, es de las crisis más bonitas e interesantes que hay para estudiar, ¿no? En segundo, bueno, también ha sido una crisis que está replanteando el papel de las instituciones internacionales y el poder que éstas tienen, en todo caso, sobre la toma de decisiones de los mismos mercados financieros, de los mismos conglomerados financieros. El papel del G20 se ha modificado enormemente, por supuesto el del Fondo Monetario Internacional,